nombre es Eduardo Castro y vamos a ver un poco el día de hoy acerca de la integración de Python dentro de SQL Server. Vamos, cómo podemos integrar esas dos tecnologías. Igual vamos a ver aquí en estos pequeños minutos que tenemos, estos pocos minutos que tenemos, vamos a ver algunos ejemplos. Primero vamos a entrar un poco a lo que sería el aprendizaje de máquina o Machine Learning, qué conceptos están detrás de eso, operacionalización de modelos de Machine Learning y vamos a hacer un pequeño demo sobre cómo integrar precisamente servicios de Machine Learning dentro de SQL Server y cuál es la ventaja que nosotros tenemos con respecto a esta tecnología. Bien, ¿para qué nos puede servir todo lo que sería Machine Learning? Bueno, nos está sirviendo para establecer, por ejemplo, algún tipo de predicción, digamos, con base en una muestra. Por ejemplo, predecir las tiendas en una región las ventas, en unas tiendas basadas en ventas históricas. Predecir la probabilidad de fraudes de tarjetas de crédito. De hecho, esto es de los algoritmos ahora que se ha vuelto el más común. De hecho, está el código fuente, lo van a encontrar, solo buscan en Google Credit Card Fraud Detection y les aparece el algoritmo, ¿verdad? Les aparece en R o les aparece en Python. Esa es una de las grandes ventajas porque antes los que vendían este tipo de herramientas de detección de fraude era una caja negra. Y entonces le cobraban $100,000 o $200,000 a todos los bancos por estar utilizando esos algoritmos. Pero ahora, más bien ya la mayoría de los bancos están pasándose a hacer modelos abiertos que sean escritos en R o en Python, dependiendo de los gustos de cada lugar. Entonces, igual la detección de fraude es bastante sencillo. Después, poder determinar un valor o poder saber si un cliente es aplicable a un préstamo o no. Y además también predecir todo lo que sería sentimientos o clasificación de imágenes. También toda la parte de clustering. Entonces ven que tenemos diferentes formas de poder utilizar todo lo que sería Machine Learning y las tecnologías más populares que hay en este momento para programar Machine Learning ya es en R o en Python. Yo he visto dos tendencias. Aquellos que vienen del área de estadística o matemática les gusta más R y con ese lenguaje se sienten más cómodos, ¿verdad? Aquellas personas que vienen desde el área de informática o de cualquier otra área que no sea de estadística o matemática les gusta Python, porque como que les resulta más fácil o más natural poder aprenderlo. Entonces, no creo que ninguno es mejor que el otro, son equivalentes. El que es más viejo y con más trayectoria es R. Eso sí hay que reconocerlo. Python todavía es un lenguaje en desarrollo para Machine Learning. No está tan popular en cuanto a lo que sería bibliotecas. Si quieren buscar bibliotecas mucho más avanzadas y más especializadas, es en R. No todas están en Python. En algún momento estarán, pero no, en este momento no todas están en Python. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas son tendencias que se están dando de la industria de Machine Learning con tecnologías con R y con Python. Entonces, la pregunta que viene es, ¿por qué voy a querer nosotros integrar ese tipo de tecnologías con un motor de base de datos como SQL Server? Bueno, una de las principales motivaciones que tiene ahí es reducir el movimiento de datos. Tal y como lo vamos a ver más adelante, si ustedes están programando en una herramienta, ya sea, por ejemplo, con RStudio o lo están programando con Spider en Python, ustedes se pueden conectar a una base de datos Oracle, MySQL o SQL Server. Lo que va a hacer es de que con el mismo Python se conectan a la base de datos, ejecutan un select contra la base de datos le devuelve los registros y ustedes continúan con su programación en Python. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Los datos tuvieron que salir desde el servidor de SQL Server, pasar por la red y llegar a mi máquina cliente.
Y una vez que está en mi máquina cliente, le voy a aplicar, por ejemplo, un algoritmo de forecasting o un algoritmo de clustering, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si yo lo estoy entrenando y lo que tengo son 1000 registros, ¿qué tal es eso? Muy pequeño. No voy a sentir la diferencia. Lo voy a subir a 1.000.000 de registros. Todavía es pequeño. Pero si ustedes ya se van a base de datos, ya de verdad, ya les dicen que tienen 65 millones, 100 millones, 300 millones o a veces 1.000 millones de registros, sobre los cuales ustedes quieren aplicarle un algoritmo. ¿Qué pasa si lo hacen desde su PC? ¿Qué va a pasar? Necesitan una mega PC. No va a pasar, de hecho da timeouts. Muchas veces da timeouts por traerse toda la información hacia la PC. Entonces la idea es, más bien, yo voy a llevar, en lugar de traer los datos hacia Python, la idea es llevar Python hacia los datos. Esa es la idea que está detrás de esto. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Como vamos a ver más adelante, Python está incluido si uno quiere durante la instalación de SQL Server. ¿Para qué? Para que dentro del motor de SQL Server ya quede habilitado Python. Entonces, toda la programación ya no lo hago en el cliente, sino que la hago en el servidor. Por lo tanto, no se da movimiento de datos. La otra es todo lo que sería la parte de operacionalización de modelos de aprendizaje automático. ¿Qué significa eso? Si ustedes están programando con Machine Learning, está perfecto, ustedes son excelentes, son del número 1 en programación de Machine Learning. ¿Están trabajando en su máquina? ¿Dónde está el algoritmo? ¿Y dónde está el entrenamiento? ¿Dónde está el código? Está en su máquina. Pero cuando ustedes ya, y eso pasa mucho, ya pasa mucho, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, ok, yo trabajo, soy el experto aquí en Machine Learning, el nuevo científico de datos, ¿verdad? Ya me gané el título, ¿verdad? Entonces, dice, ok, le voy a aplicar esto para categorizar a mis clientes. Entonces, dice, ok, mándenme el dataset, yo lo voy a correr en mi máquina y le devuelvo el resultado. Suena bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa el siguiente mes? ¿De quién está dependiendo la empresa? Del científico de datos o de la persona encargada, porque él tiene que estar para ejecutar el algoritmo. Y cuanto cada vez es más grande el dataset, cada vez la máquina se va sentando más lenta y entonces él va pidiendo, ocupa una máquina más grande, ocupa una máquina más grande. Entonces tiene un problema ahí. Entonces, la operacionalización de los modelos significa que ese mismo SQL Server, yo puedo tomar el código que yo hice aquí en mi máquina y puedo tomar ese código y lo puedo convertir en un procedimiento almacenado que está dentro del motor de base de datos. Entonces, ahora, ¿dónde está la lógica? Está en el servidor de base de datos. Igual, siempre voy a necesitar a la persona que lo programa, ¿verdad? Porque hay algún detalle que hay que hacer, afinarlo, pero cuando tenga nueva versión, lo pongo en el motor de base de datos. Y lo otro que tiene el SQL Server es que tiene un estatuto que se llama Predict, en donde yo le puedo decir, toma este procedimiento almacenado y entrene el algoritmo. Una vez que está entrenado, ese algoritmo entrenado de Machine Learning, guárdelo en formato binario dentro de una columna de la base de datos. Y después, cuando usted quiera predecir cualquier atributo de una tabla o en una tabla, solo llame un estatuto TransactSQL que se llama Predict y le envía las columnas con las cuales usted quiere predecir. Entonces no tienen que volver a entrenar, ya el modelo está entrenado en binario dentro del servidor. Entonces se puede imaginar que es mucho más rápido que estar haciéndolo con Python, que es interpretado en la máquina local. Entonces tenemos esas ventajas. Además, que se da todo lo que sería la parte de escalabilidad a nivel empresarial. ¿Qué quiere decir? Si los datos están dentro de SQL Server y el algoritmo está dentro de SQL Server, toda la seguridad que aplica a las tablas es la misma seguridad de SQL Server. Porque si ustedes se lo están dando sus datos a una persona que tiene los datos aquí, imagínense, está aplicando, analizando la cartera de clientes. Entonces, ¿qué le tendría que haber dado a él? Acceso a la cartera de clientes con toda la información de clientes y corriendo en su máquina local. Un poco difícil, ¿verdad? De manejar ahí la seguridad. Ya me salió de todo el contexto de seguridad de la máquina. E igual está toda la parte de escalabilidad y desempeño. E incluso en todo lo que sería la escalabilidad y desempeño,
en SQL Server 2017 se agregó el soporte para GPUs. Entonces yo puedo venir y tomar un algoritmo escrito en Python que necesita más poder computacional, entonces lo puedo decir que ejecute ese entrenamiento en un GPU que está conectado al servidor. Entonces me da todavía mucho más rendimiento. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos llevar todo lo que sería la inteligencia hacia todo lo que sería los datos. Usualmente nosotros tenemos, que es el escenario que le estaba dando, que es la aplicación. Serían en Python, en Spider, donde tenemos la aplicación y aquí está la inteligencia y la base de datos está aquí afuera. Nosotros lo que queremos hacer es precisamente más bien llevar la inteligencia hacia la base de datos. Todo lo que usted programa y todo lo que está haciendo que ejecute dentro del motor de SQL Server directamente y que la aplicación lo consuma. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y publicar un procedimiento almacenado dentro de SQL Server que diga predecir la categoría de clientes o hágame el scoring de los clientes para este mes. Entonces, la aplicación lo puede invocar para que me lo haga sobre toda la base de datos o para un registro en particular. Entonces, tengo esa ventaja. Después, ¿por qué es Python? Si nosotros podemos ver acá, en estas estadísticas, incluso es una estadística vieja de 2015-2017, podemos ver cuáles son los lenguajes más comunes para hacer analítica, ¿verdad? Los lenguajes más comunes para poder hacer analítica, primero es Python, que está tomando gran auge, R, que siempre ha sido como que el líder, antes de que surgiera Python, R era el único que había. Y después algo que no se salva a nadie es que es Transact SQL. O sea, cualquier persona que se empiece a hacer ahora, a trabajar en la parte de ciencia de datos, tiene que saber Transact SQL, porque ¿dónde está la información usualmente en las empresas? Están en bases de datos. Entonces tienen que hacer Transact SQL, aunque sea estándar, ya porque los datos pueden estar en un Oracle o pueden estar en un SQL Server. Entonces necesito Transact SQL y saber escribir Transact SQL de forma adecuada. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros vamos a seguir? Vamos a seguir precisamente este ciclo. Usted, señor desarrollador de modelos analíticos, trabaje con su IDE normal, ya sea de Python, que podría ser Spider, o con RStudio. Puede venir y entrenar los modelos, ¿verdad? Usted viene y entrena los modelos se guardan en la base de datos. Después puede implementar el modelo utilizando los modelos guardados en la base de datos para predecir y después las aplicaciones pueden venir y consumir sus predicciones. ¿Cómo es que funciona esto? Funciona eliminando lo que sería el movimiento de datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Cuando ustedes tienen un servidor SQL Server, si ustedes hacen la instalación normal, ustedes van a hacer la instalación del motor de base de datos, que es el engine relacional, que sería aquí datos relacionales. Sin embargo, desde SQL Server 2016 está la capacidad de instalar algo que se llama los Analytical Libraries, las bibliotecas especializadas en analítica. Las bibliotecas especializadas en analítica empezaron en SQL Server 2016 y le dieron soporte para R. Entonces, SQL Server 2016 puede ejecutar R dentro del motor de base de datos. A partir de SQL Server 2017 se le agregó la capacidad de R más todo lo que sería Python. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? El científico de datos puede interactuar directamente dentro del motor de base de datos, puede probar, correr código, etcétera. Cuando ya está listo, se lo puedo dar a todo lo que sería al desarrollador de base de datos para que implemente eso como un código de Transact SQL. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Antes, nosotros lo que teníamos era herramientas, ya sea en C++ o en R,
que conectaban y se conectaban a las bases de datos para hacer todo el análisis, la segmentación estaba acá. Ahora, con esta filosofía, lo que tenemos es, precisamente es esto. Yo tengo las tablas y vean que dentro de las tablas, en este caso dentro de SQL Server, yo voy a tener algunos procedimientos almacenados que me permiten precisamente poder invocar código, ya sea código R o código Python directamente dentro del motor de base de datos. Ya no lo hago acá, afuera, lo estoy ejecutando dentro del motor. Entonces ahí estoy evitando todo lo que sería el movimiento de datos. De hecho, dentro de SQL Server, ahora a partir de SQL Server 2017 se llaman Machine Learning Services. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes durante la instalación escogen el engine de SQL Server más Machine Learning Services. Y cuando eligen Machine Learning Services, pueden elegir soporte para R, soporte para Python o soporte para los dos. Por aquello que tengan de los dos mundos, gente pro R y gente pro Python. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos permite poder hacer este tipo de soluciones. De hecho, dentro de todo lo que sería el Machine Learning de Microsoft, para que lo veamos de una vez, primero hay un producto de Microsoft que está también relacionado, que yo digo que es como el primo hermano de SQL Server, que se llama el Machine Learning Server, que es cuando ustedes quieren tener un servidor dedicado solo a Machine Learning. El Machine Learning Server es nativo, soporte nativo para Windows, para Linux, para Hadoop o para SQL Server. Puede ejecutar el Microsoft R Server, solo R, o el Microsoft Machine Learning Server, también con lo que sería Python. Y también está relacionado con todo lo que sería Hadoop. Si ustedes tienen Hadoop, se puede instalar el Machine Learning Server dentro de todo lo que sería el Hadoop. La ventaja de esto, aquí ya entramos en algo de licenciamiento, es que si ustedes ya pagaron SQL Server, en este caso SQL Server Enterprise, que muchas empresas grandes lo tienen, el Machine Learning Server es gratuito. Que eso es distinto a otros vendedores que le venden por separado el Machine Learning Server. Entonces eso es importante, que pueden tener hasta un clúster de 5 nodos cubierto por la misma licencia de SQL Server. Entonces es importante que nosotros sepamos eso. Porque, y eso se los aclaro, no porque nosotros vendamos licencias, sino porque en muchas empresas está dando de ahora de que andan buscando soluciones de Machine Learning. Y empiezan a buscar otras soluciones de terceros, que es un servidor de R o un servidor de Python. Y no saben que ya con el mismo SQL Server ya tienen un servidor de ese tipo. O sea que no tienen que salir a comprar. Porque el R y Python que implementa Microsoft es el mismo open source. Es el open source, no es una versión o sabor propia, incompatible de Microsoft, sino que es un R Server. Entonces no tienen que salir a comprar otro R Server que se lo cobran por nodo por año. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero venir a instalar Machine Learning Services dentro de SQL Server? Primero, si nosotros vemos acá, vamos a hacer esto un poquito más grande. Dependiendo de la versión de SQL Server, de hecho vean que este es un setup de SQL Server 2016. En SQL Server 2016 les aparece la opción de instalar R Services. Si es un SQL Server 2017, vamos a hacerlo aquí más grande. Si es un SQL Server 2017, les aparece durante la instalación instalar el Database Engine y adicionalmente el servicio de Machine Learning Services. Entonces, en este servicio de Machine Learning Services, ustedes escogen, quiero soporte para R o quiero soporte para Python. Ven, no es nada difícil, al estilo clásico de Microsoft, es un clic y darle Next. Ya después de esto hay que hacer alguna configuración, pero usualmente es esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si instalan R, se les va a instalar un motor de R dentro del SQL Server. Si eligen Python, se le instala un motor de Python dentro de SQL Server.
De hecho, se llaman Python Services. Así se están llamando dentro del motor. No se preocupen, tarda un poquito en instalar. Ustedes eligen y el Python tarda unos 10, 15 minutos en estar instalado. Porque él baja la última versión de Anaconda, que es la versión que utiliza Microsoft, la distribución de Microsoft. De hecho, ellos tienen un acuerdo. Microsoft tiene un acuerdo con Anaconda de Python para tener el soporte dentro de SQL Server. Entonces, ven, aquí ustedes eligen, que serían los servicios de Machine Learning de SQL Server. Eligen que sea ahí el Python, precisamente. Les va a decir que aceptan la licencia de open source de Anaconda. Y ya después empiezan precisamente con todo lo que sería el aspecto ya de instalación. Aquí es donde ya tarda un poquito, se le dicen install. Si es Anaconda, sí se tienen que tener cuidado de que tiene que tener acceso a internet. Si no, van a tener que hacer una instalación offline, pero por default tiene que tener acceso a internet porque descarga paquetes directamente durante la instalación. Entonces, al final, cuando ya está esto dentro del SQL Server, ustedes van a tener ahora otro esquema de trabajo. Este sería el esquema de trabajo que se va a tener. Nosotros vamos a tener al científico de datos trabajando en su notebook, donde va a utilizar cualquier IDE de R o de Python, en este caso de Python, y va a utilizar ciertas funciones de una biblioteca de Microsoft que se llama, por ejemplo, RX SQL Server Data. Y vean que me dice aquí, la consulta, connection string y el compute context. ¿Qué es lo que significa este compute context? Yo puedo estar desarrollando acá, pero yo le puedo decir que el contexto de ejecución, ¿dónde es? En SQL Server. Entonces yo puedo escribir código Python acá, pero le digo que lo ejecute en SQL Server durante el desarrollo para poder tener acceso a todo lo que serían los recursos del servidor. ¿Cómo lo hace SQL Server? Bueno, directamente a la par del motor de SQL Server está el motor de los servicios de Machine Learning y ahí está instalado un runtime de Python, ¿verdad? Que es precisamente lo que nosotros vamos a tener acá. Usualmente, dentro de lo que sería la ejecución de R o de Python dentro de SQL Server, eso se ve como un script externo, no sé si lo logran ver acá, donde yo le digo, en ese script externo, vamos a poner acá, lo ven aquí, ejecutar script externo a SQL Server, donde yo le digo que el lenguaje es Python. Después del @script igual, aquí va el código Python. Exactamente lo mismo que escribirían ustedes en Spider. No hay otra curva de aprendizaje, nada más que ponerlo dentro de comillas. Es exactamente el mismo código que ustedes van a estar utilizando. Entonces, ese es, digamos, lo que nosotros podemos tener dentro de lo que sería el Machine Learning. Vamos a ver aquí este estatuto. Este es el estatuto bastante importante, que es el que nos permite precisamente poder establecer la ejecución dentro de SQL Server. Entonces, casi todo se ejecuta con este procedimiento almacenado que se llama SP Execute External Script. Entonces, aquí lo primero que me va a indicar es qué lenguaje quiero ejecutar. En este caso, aquí voy a poner R o Python. Después va a venir aquí el script. El script sería el código de Python que ustedes quieran ejecutar. Bueno, recuerden, esto está asumiendo que ustedes ya saben Python, ¿verdad? Y que ya tienen su código listo, preparado, bonito, funciona, ¿verdad? Si su código viene con errores de sintaxis y errores de lógica, así se ejecuta en SQL Server. Ya lo tienen que haber probado desde afuera con el IDE. Pero aquí tenemos algo interesante, que es esto, el input data. El input data, que es este parámetro que aparece acá,
este input data puede ser un transact SQL. Entonces, si ustedes han trabajado con Python, él trabaja con data frames, ¿cierto? ¿Quiénes han trabajado con Python? Todos. Pandas y data frame, que hay que enviarle los datos. Prácticamente es, usted ejecute un transact SQL, él lo convierte en una estructura interna que es un data frame, y con ese data frame, que al final él lo ve como que fuese una matriz, empieza a hacer los cálculos ya dentro de Python, ¿cierto? Y ahí ya está toda su lógica y ya depende de su creatividad. Pero es eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En una ejecución normal, fuera de SQL Server, ¿qué es lo que haría? Usted levanta su transact SQL, manda el transact SQL, trae los datos y genera el data frame, ¿verdad? Pero me trajo al cliente. En este caso, lo que le estoy diciendo es, mira, voy a ejecutar código Python y yo necesito enviarle datos. Entonces, le envía el transact SQL aquí, como el input data. Lo que pasa es de que los datos no viajan directamente al engine de Python, sino que lo que hace SQL Server internamente con un componente que se llama Binary Exchange, lo que hace es de que él toma los datos que están en SQL Server, les crea como una capa, como un facade, y hace creer a Python de que ese es el data frame. Entonces su código de Python sigue creyendo que tiene un data frame con todos esos datos, ¿verdad? Pero en realidad, ¿dónde están los datos? Están en SQL Server. Entonces, cada una de las operaciones que se están haciendo sobre el data frame de operaciones de lectura que uno tiene sobre ese data frame, en realidad no están en un data frame puro de Python, están en un data frame encapsulado que en realidad está consumiendo los datos del engine de data de SQL Server. Entonces, los datos nunca viajan. E incluso maneja algo que se llama un pipe, que se lo va mandando por lotes. Si yo estoy consultando un data frame y la tabla tiene 1000 millones de registros y yo voy a ir procesando en Python cada uno de los registros, no le envía los 1000 millones de una vez, sino que está enviando por chunks. De 1000 en 1000, de 10.000 en 10.000 o de 20.000 en 20.000. ¿Para qué? Para que se mantenga controlado eso. Entonces los datos nunca están dos veces, están solo una vez. Aquí está el nombre, este input data, ese va a ser el nombre del data frame dentro de lo que sería Python. El output va a ser el data frame output dentro de Python. Le puedo decir que haga ejecución en paralelo o no del código en Python. Y además, aquí tengo el result set. El result set es, si ustedes han programado en Python, ¿qué es lo que va a hacer? Traen datos, los procesan y tienen que devolver un resultado. Entonces, este resultado se devuelve en un result set que puede ser incluso puesto dentro de una tabla de SQL Server. Entonces, la ventaja que tenemos ahí es de que los datos en realidad no están viajando. De hecho, nosotros podemos ver aquí este diagrama donde nosotros tenemos este detalle. Tenemos el proceso de SQL Server. Dentro del proceso de SQL Server, nosotros vamos a ejecutar código Python. Dentro del código Python, dentro del mismo servidor, que ya casi se los muestro. ¿Sí? Ok. Dentro del mismo servidor de SQL Server, yo tengo el servidor de Python aquí instalado. Ven, este Python.exe y esta biblioteca de Python. Entonces, ¿qué es lo que hace? SQL Server necesita ejecutar código Python. Entonces, él invoca a un DLL que se llama Python Launcher, que está corriendo dentro de un servicio que se llama Launchpad, para invocar al código. Entonces, SQL Server invoca al runtime de Python para ejecutar el código. Cuando necesita datos, ese código, él invoca a un servicio que está aquí, es el BXL Server, donde este DLL que está acá, que se llama Python Link, convierte las instrucciones de petición de datos de Python, las convierte a peticiones de transact SQL, bueno, no de transact SQL, sino que peticiones internas de lectura de datos de SQL Server. Este llama SQL Satellite y este habla con los datos en SQL Server. ¿Lo ven? Es una capa intermedia.
¿Qué código Python puede correr acá? Cualquiera que les corre en Spider. Es el 100% open source. Incluso si tienen una biblioteca específica de Python que ustedes instalan, esa biblioteca se puede instalar dentro de SQL Server para que esté disponible dentro de su código. La gran ventaja acá es que está corriendo dentro del servidor de SQL Server. De hecho, una vez que está instalado el Python, de hecho les voy a mostrar acá, no sé si logran aquí ver, este es el directorio de instalación de SQL Server, y dentro del directorio de instalación de SQL Server, aquí hay un directorio que se llama Python Services. Este directorio de Python Services, eso es una instalación de Python. Este es el servidor de Python. Entonces, este es el servidor de Python que va a ser invocado. De hecho, aquí está el runtime y todo. Ese es el servidor de Python que va a ser invocado dentro de SQL Server. ¿Qué pasos adicionales tengo que hacer? Además de haber instalado el Python, de haberle dado el checkbox ahí de Machine Learning Services. Por default, a pesar de que está instalado, está deshabilitado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que venir y hacer? Yo tengo que venir al SQL Server y decirle, habilite external scripts. Es eso. Un habilite external scripts y un reconfigure. Eso es lo que yo tengo que hacer para poder habilitar. Entonces, si ustedes vienen, pueden bajar una versión de trial o si tienen SQL Server en su trabajo, pueden venir a iniciar la instalación. Le dicen Machine Learning Services y solo con eso no les va a funcionar. Solo tienen que ejecutar este transact SQL para habilitarlo. Después, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden verificar que esté la habilitada Python directamente. De hecho, aquí tengo este transact SQL que ejecuté hace poco. Si ustedes ven aquí es execute external script. El lenguaje es Python. Y aquí, para los que han programado en Python, van a reconocer el código Python que yo voy a estar ejecutando. Estoy importando esta biblioteca y le estoy diciendo imprímame la versión de Python que estoy utilizando, que en este caso es la versión 3.71. Entonces, el primer paso es ese, que nosotros tengamos habilitado el Python. Después, uno puede empezar a ver, ya a trabajar con otros estatutos. Igual, vean, aquí yo tengo el envío de parámetros a un servicio de Python. En este caso, vean que, recuerdan que en el transact SQL les había mencionado el input data 1. Ese es el data frame que estoy enviando a Python. ¿Cuál es la entrada de ese data frame? Es un select que yo tengo. En este caso, no estoy consultando una sola base de datos, estoy consultando aquí este transact SQL. Entonces, yo puedo venir aquí, lo selecciono y le digo que lo ejecute. No sé si ven que está tardando un poco. Vamos a levantar aquí el Task Manager. Para que veamos, si yo tengo aquí y veo detalles, vean que ya terminó de ejecutar. En realidad lo que es devolvió, le envié un 1 y él me devuelve un 1. Esa es como la primer prueba, así como el hola mundo, ¿verdad? Para ustedes estar seguros de que está funcionando y está corriendo Python. Pero vean de que él levantó estos servicios, el BXL Server y el Conhost. Estos son los, servicios que me permiten ejecutar el Python. Y aquí está el Launchpad para todo lo que sería la comunicación. Después puedo utilizar las variables, es otro ejemplo de código en Python, donde yo puedo venir aquí y ejecutarlo. Ven que ejecuta, ok, vamos a hacer un demo más interesante, que es este. Este demo lo que hace, si ustedes ven aquí, es que tenemos una base de datos en SQL Server, que es el AdventureWorks DW. Vamos a ejecutar un código Python, que en realidad lo que me va a devolver son la cantidad, la media, la desviación estándar, los mínimos y además los cuartiles, ¿verdad?
directamente con datos que yo estoy enviando desde SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos código Python. Aquí está mi script. Este es mi script en Python. Tiene que ser el código. Uh-huh. Bueno, el editor. Primero, en cuanto al motor de base de datos, SQL Server, Microsoft tiene el SQL Server Developer Edition. El SQL Server Developer Edition es idéntica a la Enterprise y tiene soporte para Machine Learning. Entonces, usted ya la puede venir a instalar y sin infringir ninguna licencia, lo puede correr ahí local. Como editor de código, puedo usar Spyder, si es que les gusta, digamos que es el open source. O si no, puede usar Visual Studio Code. Él tiene una extensión para Python. Y, bueno, el IDE, no sé si está hablando del IDE o del motor. El editor, o sea, el editor donde uno tira código, Microsoft hasta hace poco en Visual Studio 2017 tenía una extensión de RTools para Visual Studio y ahí podía yo escribir código. Sin embargo, esa lo descontinuaron. ¿Por qué? Porque los que programan en R les gusta RStudio. No se quieren salir de ese IDE. Entonces, el IDE que hay es RStudio, que es gratuito, es open source. RStudio para digitar código es gratuito. Si usted quiere un motor de R, el engine de R, Microsoft tiene, hay tres. Está el R Open, que uno baja de la página, el R normal. Microsoft tiene su propio motor que se llama Microsoft R Open, que está optimizado, está más optimizado que el open source. Y ese también lo puede instalar y es gratuito. Y es gratuito, ese es 100% gratuito. ¿Cuál es la ventaja del de R de Microsoft? Es exactamente el mismo R estándar, nada más que trae los Advanced Library. Que los Advanced Library, que no lo he mencionado, es las bibliotecas más comunes de Python y de R, pero reescritas en C++. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si usted, como R por default es código interpretado, ¿qué pasa cuando usted reemplaza código interpretado por código nativo? Es mucho más rápido. Es mucho más rápido. De hecho, en YouTube pueden buscar una presentación mía donde se puede ver que corre hasta 30 o 40 veces más rápido el R y el Python de Microsoft que el open source. Precisamente por esas bibliotecas para cálculos matemáticos. Bien, vamos a terminar este ejemplo donde yo tengo aquí el código de Python, importo pandas. Lo voy a hacer es importar el data frame y estoy llamando a una instrucción bastante sencillita que me haga un describe de el data frame. En este caso, input dataset data frame, que sería el describe. ¿De dónde sale este data frame? Sale de un Transact SQL. ¿Lo ven? Este es un Transact SQL de la base de datos de AdventureWorks. Entonces estoy enviándole esto y se está convirtiendo en un data frame dentro de el Python, que es el input dataset. Y vean que está combinado igual con Transact SQL. ¿Por qué? Porque el Python está devolviendo un dataset también, pero ahí está en un dataset formato dataframe. Entonces, yo lo que hago, lo que se está haciendo acá es pasando ese formato dataframe a formato data table, digamos, a tabla de SQL. Entonces, este result set que está acá, le estoy diciendo que tome ese data frame y me convierta a columnas. La primera es un float, después tengo unit price, order quantity, etc. Si nosotros vamos a ver el resultado, en realidad lo que nosotros vamos a tener es de que teníamos datos en SQL Server,
se comunicaron con Python, en Python se les hizo alguna transformación y Python devolvió un resultado. Y el resultado que lo estoy viendo es ¿a qué? Es este. Vean que es como un resultado de un transact SQL normal, o lo podría guardar en una tabla. Igual se podría imaginar que igual este mismo código lo podría poner en un procedimiento almacenado directamente. Vamos, eso es lo que yo puedo venir a hacer. De hecho, vamos a abrir este otro ejemplo de código. Este es un ejemplo de código donde nosotros tenemos precisamente un procedimiento almacenado que lo que va a hacer es entrenar un modelo con scikit-learn. No sé si lo han utilizado en Python, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a decirle? Vean que la salida es un modelo entrenado. Entonces, él va a recibir datos. Voy a usar aquí todo lo que sería NumPy y con scikit-learn, aquí se está generando un modelo de regresión para entrenar datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos vienen de este transact SQL y la salida, si ustedes ven aquí en el código Python, ven que se llama aquí a regresión lineal y aquí hay una variable donde yo tengo aquí el algoritmo entrenado y con esta instrucción lo que le estoy diciendo es que tome ese modelo entrenado y me devuelve la versión binaria, ¿verdad? De ese modelo entrenado. Entonces, esa versión binaria la guardo aquí en el modelo entrenado y lo puedo guardar en una tabla dentro de SQL Server. ¿Ven? Entonces, ahí yo lo puedo hacer. Específicamente, yo podría venir aquí, cuáles serían los modelos que yo tengo. Después, ¿qué es lo que sigue? Después de eso, yo podría venir aquí y tomar ese modelo que ya guardé. ¿Vieron el código? Un código era para entrenar. Ahora tengo el código para predecir. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir? Le voy a decir que la predicción lo voy a hacer con los modelos entrenados que ya tengo en la base de datos, lo deserializo de binario, se lo envío a código Python y el código Python lo aplica. ¿Y qué es lo que me va a devolver Python? Me va a devolver el resultado ya de la aplicación del modelo. Y ese resultado de la aplicación del modelo lo puedo guardar en alguna variable, o lo puedo guardar en alguna tabla o en alguna columna. Pero ven ahí la lógica que hay de integración entre lo que sería SQL Server con lo que sería el Python. Claro, aquí tienen que saber de dos cosas. Tienen que saber SQL Server, bueno, tres cosas. Tienen que saber SQL Server, tienen que saber Transact SQL y tienen que saber Python. Pero la ventaja es que ya esta solución, de hecho hay una solución de Microsoft para scoring, donde ellos lograron con una máquina con 4 cores y con 16 GB de RAM, hacer scoring de préstamos de 1 millón de scorings por segundo. 1 millón de scores, o sea, le estaban enviando datos para verificar si esa transacción era fraudulenta o no era fraudulenta. Más de 1 millón por segundo es lo que logra estándolo directamente dentro del motor de base de datos. Entonces, como pueden ver, en esta charla lo que vimos fue precisamente cómo podemos integrar SQL Server con diferentes técnicas o diferentes soluciones en Python. ¿Para qué? Para poder lograr una solución empresarial que no ejecute en las máquinas, sino que ejecute en el servidor y que obtenga mayor desempeño. Entonces, igual, ustedes podrían venir y ejecutar y crear un procedimiento almacenado que ejecute cada cierto tiempo, que me diga, calcúleme el scoring de estos datos. Y los datos quedan almacenados ya el resultado dentro de la base de datos y reutilizaron el código del encargado de escribir en Python o el encargado de escribir en R. Pero ya se convierte en una solución empresarial que no depende de la persona que lo escribió, sino que ya está dentro del servidor. Entonces, los invito a que bajen las versiones de trial o las versiones de developer y van a poder sacarlo. De hecho, Microsoft tiene varios tutoriales que pueden seguir paso a paso para empezar a utilizar estas herramientas.